En esta oportunidad vamos a observar cómo es el diseño de intercambiadores de calor de acuerdo a los fluidos que se estén manejando o que se quieran hacer pasar por estos intercambiadores de calor para un fin determinado. Ya ustedes, habiendo visto la teoría, pues pudieron apreciar varios equipos que funcionan como intercambiador de calor. Entre esos, uno de los intercambiadores de calor más común en los procesos industriales son los intercambiadores de calor de tubo y de coraza, que es el que ahorita vamos a ver cómo se diseña. También pudieron ustedes apreciar en el anterior contenido cómo es ese tema de las transferencias de calor, qué significa convección, conducción o cómo se pueden relacionar ambas. Y por supuesto también han manejado ya lo que es la combustión en calderas, que es otro equipo que permite generar el fluido para estos equipos de transferencia de calor, como por ejemplo el vapor de agua. Entonces vamos aquí a ver cómo sería este diseño. En este caso, en esta oportunidad, vamos a hacer un diseño de un intercambiador de calor para dos aceites que tienen diferentes grados API. Entonces el enunciado dice así: diseñar un intercambiador de calor para tratar 29.800 libras por hora de un aceite ligero de 35 API que se usa para calentar una nafta de 48 grados API, desde 200 grados Fahrenheit hasta 230. El aceite entra a 350 y sale a 240. Entonces el aceite pues está entrando caliente. Obviamente, al transferir calor al otro fluido a través de los tubos y coraza, se comienza a enfriar y el otro fluido comienza a absorber este calor. Entonces, además se sabe que la viscosidad del aceite y de la nafta, allí la señalan, están en un rango de acuerdo a las temperaturas, y nos dice que usemos un arreglo cuadrado con tubos de 3/4 de pulgada y 16 BWG. Además, es de 16 pies de longitud y que el RD requerido es de 0,005. El flujo másico de la nafta es de 103.000 libras por hora. Entonces todo esto es una serie de datos y de variables que nos van a permitir a nosotros hacer el diseño del intercambiador de calor para dos fluidos. Aquí, bueno, ustedes pueden observar el esquema. Generalmente siempre se va a esquematizar para que puedan visualizar qué tienen. Entonces es recomendable que esquematicen. Entonces, bueno, por una parte pues está pasando el flujo másico del aceite, el cual es el fluido caliente, va de 350, y una vez entra el equipo y sale, pues debería salir a 240 grados Fahrenheit. Y la nafta está entrando a 200 grados Fahrenheit y necesitamos calentarla a 230. Bien, aquí es importante cuando vamos a diseñar un intercambiador de calor que se consideren tres pasos. El primer paso tiene que ver con la determinación de las propiedades y los requerimientos térmicos relacionados con los fluidos que se están, para los que se están diseñando. El paso 2 tiene que ver con los requerimientos de geometría y transferencia de calor ya del equipo. Y en el paso 3 ya tiene que ver con lo que es la caída de presión o la evaluación de la caída de presión que va a experimentar el equipo. Y obviamente pues esto tiene que cumplir ciertas especificaciones. Bien, entonces arrancamos con el paso 1. El paso 1 está relacionado con la determinación de las propiedades y los requerimientos térmicos de acuerdo a los fluidos que están en estudio. Como les comentaba al principio, es nafta y es aceite. Por la coraza se va a colocar el fluido caliente y por el tubo se va a colocar el fluido que está ingresando frío o a menor temperatura que el otro y que posteriormente se va a calentar. Ajá. ¿Cuál es el primer parámetro que vamos a determinar? Al primer parámetro le vamos a llamar temperatura media. Y esta temperatura media se le va a llamar T sub C o T sub C en mayúscula y en minúscula. Se va a calcular en grados Fahrenheit. Aquí les quiero aclarar algo. Todas las unidades que ustedes vayan observando que se están colocando tienen que ser tal cual esas unidades, porque son las unidades para las cuales las ecuaciones que estemos utilizando para el respectivo diseño fueron realizadas, es decir, fueron en función de esto y los factores de conversión, etcétera, o de corrección están en función a estas unidades. Si ustedes ponen alguna unidad distinta a esta, probablemente todo les va a cambiar y obviamente va a quedar mal porque no está de acuerdo a los factores de corrección que tienen las ecuaciones.
Entonces, aquí al T(c) minúsculo le vamos a llamar al fluido frío. En este caso, el fluido que está entrando frío es la nafta. Entonces, la nafta está yendo de 200 a 230 grados Fahrenheit. Y al T(c) mayúscula le vamos a llamar el aceite. Ahora bien, ¿cómo sería esa sumatoria? La nafta sería T(1) más T(2) entre 2, tal cual como lo está diciendo la ecuación. Y si ustedes separan encima de ese cálculo, ustedes pueden observar que para la nafta se sumó su temperatura inicial con su temperatura final. Y se promedió, por eso se le llama temperatura media, es decir, se dividió entre 2. Aquí ustedes pueden observar la ecuación y pueden observar de dónde se está tomando, cuál es el vínculo para esas temperaturas. En el diseño de aquí en Excel, ustedes todo lo van a tener vinculado, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que cambie en alguna parte va a cambiar en absolutamente todo porque todas las ecuaciones están enlazadas. Para T mayúscula, que tiene que ver con el aceite, la misma situación, pero en este caso el aceite ingresó con 350 y salió con 240. Y bueno, se divide entre 2 porque hay dos temperaturas para calcular un promedio. Entonces esto nos va a dar este resultado, 215 para la nafta y 295 para la nafta en unidades de grados Fahrenheit. El segundo parámetro a calcular es el calor específico. En este caso, como son hidrocarburos, son aceites, le vamos a llamar calor específico de hidrocarburos líquidos. Más adelante, cuando les muestre otro modelo de ejercicio, pues probablemente usemos otro tipo de figura porque podría ser vapor de agua o agua y para ello se utiliza otra figura. Pero para lo que es hidrocarburos, vamos a estar relacionándonos con la figura que a continuación les voy a mencionar. Este calor específico se le va a denominar CSUP y va a ir en las unidades de BTU sobre libra por grado Fahrenheit. Estos calores específicos para los hidrocarburos se pueden leer en la figura 4. Entonces, si nos colocamos del lado de la nafta, nos paramos encima, aquí ustedes observan como un color morado. Esto es un hipervínculo que nos va a llevar a ver cómo se leyó en esa figura 4, que son las tablas y figuras que ustedes tienen en el material de apoyo para lo que es el tema de intercambiadores de calor. Aquí simplemente se va a ir colocando lo que se va a ir usando en el ejercicio. Ustedes pues pueden tener esas tablas, las pueden imprimir o las tienen digital ya en su aula virtual. Entonces aquí nos vamos a figura 4. Hacemos un clic y él nos va a llevar al hipervínculo. Bien, entonces aquí estamos en el hipervínculo de la figura 4. Vamos a minimizarle un poquito la vista para que se pueda ver mejor. Perfecto. Entonces aquí ustedes ven que en el eje Y dice calor específico en las unidades que ya les mencioné. Y que la figura 4 se llama calores específicos de hidrocarburos líquidos. Y que en el eje de las X tienen temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura que van a utilizar para esto? Las temperaturas medias que acaban de hallar. Nos regresamos al diseño y vemos que, por ejemplo, para la nafta, que es la nafta es de 48 grados API, su temperatura fue 215 grados Fahrenheit. Volvemos a la figura 4. Hundimos aquí el hipervínculo, nos podemos ir directamente por aquí donde dice figura 4 y entonces buscamos estas rectas que están por aquí, son los grados API de los hidrocarburos, va desde 10 a 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, lo que necesitan ustedes ubicar es a 48 grados API. Si ustedes observan, está a 40 y a 50, pero no está como tal la recta de 48. Sin embargo, ustedes pueden suponer que ese punto o esa recta de 48 está muy cercana a 50. Entonces, suben, ubican el punto muy cercano a los 50 grados API, leen y allí vamos a obtener el calor específico, que regresando al diseño nos da 0,56. Ahora nos vamos para el aceite, hacemos lo mismo, su temperatura media es de 295 y sus grados API son 35. En este caso tampoco va a aparecer la recta porque va de 10 en 10, pero sería la mitad entre 3 y 40. Entonces, a 295 grados Fahrenheit, a 35 grados API, proyectan en el eje de las Y, cortan y eso nos va a dar un valor de calor específico igual a 0,58 BTU sobre libra por grado Fahrenheit. De esa manera ya tenemos el segundo parámetro en este primer paso de diseño de intercambiadores de calor. Nos vamos ahora para el tercer parámetro, que es
Conductividad térmica de los hidrocarburos líquidos. Vuelvo y repito, cuando estemos con otros fluidos, probablemente sean otras tablas o figuras lo que veamos. En este caso estamos hablando de solo hidrocarburos para un intercambiador de calor. Entonces la conductividad térmica se denota con la letra K. Estas son sus unidades, BTU sobre hora por pie por grados Fahrenheit, y nos indican que se puede leer en la figura 1. Al igual que en el anterior, hundimos el hipervínculo y vamos y vemos la figura. Esta figura se llama conductividades térmicas de hidrocarburos líquidos. O si observamos, también tiene una serie de rectas que son los grados API de los hidrocarburos. En el eje de las X tiene su temperatura en grados Fahrenheit y en el eje de las Y tiene su conductividad en las unidades que ya les mencioné. Entonces, nuevamente con las temperaturas medias para el aceite y para la nafta, buscan los API, colocan la temperatura, buscan los API, si no está la recta, ubican un punto muy cercano a lo que represente esos grados API que ustedes tienen como dato, lo proyectan al eje de la Y y leen. Igualmente lo van a hacer para el aceite. Entonces, regresando al diseño, eso nos da unos valores de 0,082 y 0,0734 respectivamente. Continuamos, vamos a ahora hallar lo que es la viscosidad. Esta viscosidad se expresa en nu y la vamos a poder, en este caso, a nosotros nos la están dando como dato, ¿sí? La podemos leer en figuras 1 y en figura 14, pero en este caso a nosotros nos están dando como dato, nos están diciendo que, aquí nos dice, que la viscosidad del aceite es de 5 para una temperatura, de 2,3 centipoise para otra temperatura, y lo que nosotros vamos a hacer con el aceite es interpolar. Y la misma situación la vamos a hacer con la nafta, ¿ok? Se va a interpolar. Y obtenemos estos valores en centipoise, de acuerdo a la interpolación. Entonces aquí pues nos lo colocan como observaciones. Un dato y se interpola, un dato y se interpola. Y aquí pues algunas figuras en las que se podría hallar si no tuviésemos estos datos. Ahora bien, esa viscosidad necesita ser hallada en las unidades de libras sobre hora por pie. ¿Cómo hacemos? Para eso vamos a aplicar esta ecuación. Viscosidad en las unidades mencionadas va a ser igual a viscosidad en centipoise por 2,42. La ecuación se puede utilizar tanto para el fluido de los tubos como de la coraza. Entonces, si nos ubicamos en los tubos, aquí está la ecuación. La ecuación, si ustedes ven, está vinculada a la viscosidad en centipoise, como nos lo dice la ecuación, por el factor de corrección, que es 2,42. Y aquí la misma situación, está vinculada a la viscosidad en centipoise por el factor de corrección de 2,42 para obtener las unidades de libras sobre hora por pie. El siguiente parámetro a hallar es el denominado gravedad específica para hidrocarburos. Ese lo podemos visualizar en la figura 6, que se encuentra aquí, y recordemos que la gravedad específica es un valor adimensional, es decir, él no posee unidades. Recordemos que la gravedad específica tiene que ver con o es igual a la gravedad del fluido en estudio, y si esto es en aire, entre la gravedad del aire, o lo que es lo mismo, es igual a la densidad del fluido en estudio entre la densidad del aire. Y si fuese en una solución, pues fuese la densidad del fluido en estudio entre la densidad de la solución, o si es en agua, la densidad del fluido en estudio entre el agua. Entonces es importante que eso lo recuerden, y por supuesto, pues vuelvo y repito, es una unidad, no tiene unidades, es un parámetro adimensional. Entonces nos dice que nosotros lo podemos leer en la figura número 6. Nos vamos con el hipervínculo para la figura número 6 y observan que la figura número 6 se llama gravedades específicas de hidrocarburos. Entonces, igual que con las anteriores figuras, tiene temperatura en el eje de las X y gravedad específica en el eje de las Y. Tiene sus curvas de los grados API de los hidrocarburos, y ustedes lo que deben hacer es ubicar las temperaturas medias de ambos fluidos, subir, cortar las rectas o el punto en que se ubican los grados API y leer en el eje de las Y esas gravedades específicas, que como resultado se tienen, que es para un fluido 0,72 y para el fluido caliente, que es el aceite, 0,76, ¿ok? Bien, otro de los parámetros a determinar en este primer paso para el diseño de los intercambiadores de calor es la diferencia de temperatura. Estas se van a calcular T2 menos T1 en el caso de
de la nafta y en T1 menos T2 en el caso de el aceite. Es importante aquí acotar que aquí con el motivo de que sea un resultado en valor absoluto, pues se resta la mayor menos la menor y la mayor menos la menor, obteniendo para lo que es la nafta 30 grados Fahrenheit y para el aceite por la coraza 110 grados Fahrenheit. Vamos con el siguiente parámetro, en este caso es el calor se va a obtener en BTU sobre hora y la ecuación que vamos a utilizar para el calor pues es la ecuación que ustedes ya vienen manejando desde el tema 1 de esta materia, que es calor es igual a M por C sub P por delta T. Tanto para el tubo como la coraza, estos son fluidos, en este caso hidrocarburos, y puede aplicar este calor. Entonces, aquí nos paramos sobre el resultado que tenemos para tubo y ustedes pueden observar que está vinculando todos los valores para poder hallar un resultado. En este caso, el flujo másico de la nafta es conocido, 103.000 libras sobre hora, por el C sub P, en este caso, aquí dice que es de 12, entonces si subimos y buscamos a D12, obtenemos que el calor específico es de 0,56 BTU sobre hora por BTU sobre libras por grado Fahrenheit. Y de 17 es la diferencia de temperatura en Fahrenheit. Entonces, al tener todas estas unidades, obtenemos el calor en BTU sobre hora. Y de la misma manera lo vamos a calcular para lo que es el aceite. En este caso, pues cada uno tiene su calor específico. No es necesario decir calor de este es igual a calor de este, porque nos están dando una serie de datos para poder hallar el calor de cada uno, ¿ok? Por ejemplo, está dependiendo mucho del flujo másico y nos están hablando del flujo másico de cada hidrocarburo. Si se estuviese manejando el mismo flujo másico, pues obviamente el calor probablemente va a dar el mismo. En este caso, el flujo másico para el aceite es de 29.800, lo mismo, subimos y toma lo que es el calor específico, vale 0.58 y la diferencia de temperaturas que en este caso es 110, ¿ok? Entonces se puede hallar el calor para cada uno. El siguiente parámetro a hallar es la media logarítmica entre temperaturas calientes y frías. A ese parámetro se le va a denominar MLDT. Y ese parámetro se obtiene en unidades de grados Fahrenheit. Ahora, ¿cómo se halla ese parámetro? Ese parámetro va a ser un único valor que se va a obtener tanto para el tubo como la coraza. ¿Cómo hallamos ese parámetro? Al comienzo del ejercicio yo les decía que nosotros estamos asumiendo, en el caso de este ejercicio, un fluido en contracorriente, porque la contracorriente tiende a generar mayor eficiencia en lo que es la transferencia de calor o en el intercambio de calor, mejor dicho. Entonces, si nosotros presionamos aquí el vínculo, eso nos lleva a dos configuraciones. Si están en paralelo, es decir, que los fluidos entran en la misma dirección, o si están en contracorriente, que entran en direcciones inversas. Entonces, como es contracorriente, nosotros vamos a usar las ecuaciones que están por aquí, delta T2 y delta T1, de acuerdo a como aquí nos lo indican, ¿ok? Entonces, si volvemos al diseño, el MLDT nos dice que sería delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo neperiano de delta T2 entre delta T1. Ahora bien, ¿quién es delta T2? La temperatura 2 menos la temperatura 1, es decir, aquí sí se va a combinar lo que es un fluido con el otro fluido. ¿Cuál es la temperatura 2 en mayúscula y cuál es la temperatura 1 en minúscula? Si volvemos al diseño, la temperatura 2 es la temperatura de salida del aceite en mayúscula menos la temperatura 1 que es la de entrada de la nafta. Entonces este lado es lo que está determinando el delta T2 y el delta T1 sería el otro lado, que sería T1 menos T2, en este caso la temperatura del aceite T1 menos la temperatura de la nafta T2. ¿Cuál es la diferencia si fuese en paralelo? Bueno, que aquí entonces es T2 menos T2 y T1 menos T1, ¿ok? De esta manera, porque los dos ingresan por un mismo lado y salen por un mismo lado. En este caso, ingresan por un lado un fluido y por el otro fluido. Entonces, aquí, bueno, esto nos lleva al vínculo. Si nos vamos al diseño, tiene que tener seleccionadas las temperaturas
Y lo mismo va a suceder de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí va a tener seleccionada también esto. Una vez se obtienen estos resultados, bueno, nos regresamos al diseño y aquí está la configuración de la ecuación directamente, es decir, ya toma de la hoja MLDT lo que son los deltas y lo que se hace aquí es formular esta ecuación que está por aquí. Delta T2 menos delta T1 entre delta T, entre el logaritmo neperiano, este logaritmo neperiano de delta T2 entre delta T1, ¿ok? Y eso nos va a dar un valor, en este caso, de 72,82, que como les decía, ya es un valor como está esta medida logarítmica, está tomando en cuenta tanto el fluido nafta como el fluido aceite para los delta, es un valor que es único para ambos, tubo y coraza. El siguiente parámetro a determinar se denomina factor térmico de diferencia de temperatura. Este factor térmico le vamos a denominar FT. Este factor suele no tener unidades, ¿ok? Y este factor va a estar determinado por las siguientes ecuaciones que están aquí. O van a estar sustentados para hallar por las siguientes ecuaciones que ustedes observan aquí. R y S. Son valores adimensionales todos. R, si vemos, es la diferencia de temperaturas T1 mayor menos T2 mayor, es decir, la diferencia de temperaturas del aceite entre las diferencias de temperaturas del flujo másico. Y S está determinado entre las diferencias de temperatura, perdón, del flujo másico, no, de la nafta, entre T1 mayor, es decir, la temperatura con que ingresa el aceite, menos la temperatura con que ingresa la nafta. Está aquí formuladito. Entonces, si lo vemos aquí, pues aquí él está tomando ya la ecuación directamente, está sustentado en base a la ecuación y esto también está sustentado en base a la ecuación. Entonces, eso nos da dos valores, 3,67 para R y 0,2 para S. Pero nosotros lo que necesitamos hallar es FT. Entonces, aquí es importante la siguiente observación. FT, cuando lo hallemos, tiene que ser igual o mayor al valor de 0.75. Y aquí vamos a colocar un punto. Si al utilizar la primera gráfica, es decir, la gráfica número 18, que es la primera de este FT, de estas FT que se pueden leer, leo y me da menor a 0,75, entonces esa primera gráfica no nos va a servir y tenemos que ir a la siguiente. Y si tampoco me da, tenemos que ir a la siguiente gráfica. Entonces, para ese FT nosotros contamos con, desde la figura 18, y aquí ya agregué el hipervínculo, pero aquí lo dice, desde la figura 18 hasta la figura 23. En este caso vamos a hundir el hipervínculo que nos lleva a, en este caso tenemos la figura 18, pero pues en la página, cuando ustedes estén revisando la guía, ya debajo va a estar la 19, a la otra página la 20, la 21 y así sucesivamente. Entonces por aquí, ¿qué tenemos nosotros? Esta serie de curvas que ustedes observan aquí, estas curvas que observan aquí, son las curvas de R, ¿ok? Entonces estas son todas las curvas de R. De por sí, esta que está por aquí es la R igual a 0. R igual a 0.1, R 0.3, 0.4, 0.5, Entonces recordemos que a nosotros R nos dio 3,67. Entonces, si nos vamos a la figura 18, hay una curva de 3 y hay una curva, si no me equivoco, esto es 4 o es 5. Lo cierto es que la curva como tal de 3,67 no está directamente en la gráfica. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a marcar una curva de tendencia. Si esto es entre 3 y 4, pues prácticamente es la mitad, pero es entre 3 y 5, bueno, es un poquito más cercano a la curva de 3. Y lanzan a mano alzada esa curva. ¿Ok? Entonces, una vez ustedes han ya detectado la curva R o la han dibujado porque no está, lo que van a hacer ustedes es con S, porque recordemos que S nos dio 0.2, entonces como S nos dio 0.2, ustedes van a, ese es el eje de las X, ustedes van a ubicar ese 0.2, van a subir verticalmente y van a cortar la curva de R. Una vez la corte, se proyectan para acá,
horizontalmente y en el eje de la Y van a leer un valor. Ese valor es directamente proporcional a FT. Entonces, ese valor nos da 0,885. Obviamente, aquí lo estamos viendo en la computadora y en un zoom muy bajo, pero ustedes pues ya van a tener la oportunidad de visualizarlo mejor en cada tabla que ustedes tienen, ¿sí? Entonces eso da 0,88. Bien, ¿qué es importante también de esta figura 18 y que nos va a servir a nosotros? Bueno, aquí hay una leyenda que dice un paso en la coraza y 2 o más pasos en los tubos, ¿ok? Entonces, esto para la geometría del intercambiador, que es la segunda parte del diseño del intercambiador, nos va a servir. Entonces, al usar el gráfico, pues ya se hace una primera suposición y es que es el paso 1, 2, es decir, un paso por la coraza y 2 por los tubos. Esto es como las veces que va a pasar el fluido por estas partes del intercambiador. Una vez se logra hallar el factor FT, el factor térmico, y cumple la condición de que no sea menor a 0.75, pues procedemos a hallar el siguiente parámetro denominado media logarítmica entre temperaturas calientes y frías corregida. Es decir, hace rato habíamos hallado el MLDT, ahora vamos a hallar el MLDT, pero corregido. ¿Y cómo se hace para corregirlo? Simplemente sería el factor térmico que se acaba de hallar en la figura 18 por la media logarítmica que calculamos a través de la ecuación y según la dirección que lleve el fluido. Entonces eso nos da un valor de 64,44 grados Fahrenheit y es MLDT corregido. Entonces hasta allí tendríamos lo que es el paso 1 para el diseño de intercambio de calor, es decir, los requerimientos térmicos de los fluidos, ¿ok? Bien, continuando ahora con lo que es la segunda parte del diseño de un intercambiador de calor, o lo que le llamamos el paso número 2 para este diseño, está relacionado con los requerimientos de geometría y de transferencia de calor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es hacer varias pruebas para determinar uno de los parámetros que va a marcar, digámoslo así, que va a marcar si el intercambiador de calor está bien diseñado o no está bien diseñado, y hay que diseñarlo para los requerimientos respectivos. Entonces, por eso le vamos a llamar a este primer cálculo de parámetros, le vamos a llamar primera prueba, ¿ok? Y en esta primera prueba pues vamos a colocar que el intercambiador es 1-2, como ya lo vimos anteriormente cuando estábamos hallando el FT. Hablábamos de que ahí la leyenda inferior de la figura nos hablaba de que podía ser un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Entonces, así comienza nuestra primera prueba. Un intercambiador 1-2, que es un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Aquí yo le coloco como observaciones lo siguiente. Los pasos por los tubos pueden ser igual a los de la coraza, pero no pueden ser menores. Al igual que los pasos por los tubos no pueden ser impares, solo pueden ser pares. Son impar solo los pasos por la coraza, ¿ok? Entonces, ojo con esas observaciones. Bueno, el primer parámetro que vamos a calcular para esta geometría de este intercambiador de calor es el promedio de los calores. Recordemos que en la primera parte calculamos el calor de cada uno de los fluidos. En este caso, como se tenía todos los datos, se pudo calcular el calor de cada uno de ellos. Pero vamos a ver cómo queda ese calor intercambiado allí para que Q de un fluido sea igual a Q del otro fluido. En este caso lo que hacemos es sacar un promedio de los calores y de esta manera obtenemos un calor igual, que podemos estar diciendo que el calor de la nafta es igual a el calor del aceite con su respectivo signo según quién cede y quién recibe, ¿ok? Entonces, este valor pues nos está dando esto. Si ustedes pueden observar aquí, él también está vinculado a los valores y buscamos aquí. Dice de 18, entonces de 18 son los valores de calor respectivos de tanto para la nafta como para el aceite, ¿ok? Entonces allí ya tenemos el promedio de calor. Ahora bien, el siguiente parámetro a determinar en este proceso
o en este segundo paso del diseño y en esta primera prueba es el coeficiente de diseño de transferencia de calor, o también llamado el USUD, que en unidades es BTU sobre hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit. Si ustedes observan y si nos paramos aquí es un número que se transcribió, realmente no viene en ninguna formulación. Sin embargo, ¿cómo podemos hallar este número? Nos vamos a ir a la tabla 15. En la tabla 15 ustedes tienen varias tablas allí. Hablan una de intercambiadores como tal, habla otra de evaporadores y otra de condensadores. En este caso estamos hablando de un intercambiador. Entonces nos señala fluido caliente y fluido frío y nos da un rango de USUD que nosotros podemos escoger según el tipo de fluido que se esté manejando. Entonces, aquí abajo de toda esta tabla hay una leyenda que nos habla de sustancias orgánicas ligeras, medianas y pesadas. Esto en función de la viscosidad centipoise. Entonces, ya ustedes ingresando según los valores o el rango que nos dieron en centipoise en los datos o según el centipoise que se logró calcular para cada uno, la nafta se considera una sustancia orgánica media y el aceite se considera una sustancia orgánica pesada. Entonces, si vemos aquí la nafta, recordemos que es el fluido que se va calentando, es el fluido frío. Entonces, sustancia orgánica media está entre 20 y 60 USUD. Y el fluido caliente, que era el aceite, sustancia orgánica pesada. Entonces, vemos aquí sustancia orgánica pesada y nos vamos para acá, sustancias orgánicas pesadas. Entonces bueno. Para el fluido caliente, sustancia orgánica pesada, leemos sustancia orgánica pesada y hay dos rangos, o hay dos veces sustancia orgánica pesada, se comparan con sustancia orgánica, digámoslo así, ligera y sustancia orgánica pesada. Entonces tienen dos rangos, de 10 a 40 o de 30 a 60. En este caso, pues escogimos de 30 a 60. Y como ambos tienen la numeración entre 20 y 60 y 30 a 60, pues por ahí podemos ya escoger un USUD que vamos a arrancar desde el límite superior, desde 60. Es importante aquí considerar lo siguiente, que yo se los digo en el diseño, en las observaciones que están aquí, y dice así: al leer en la tabla 15, estas tablas también llegan hasta las 17, si el rango que se lee es relativamente corto, se usa el USUD cercano al límite superior y viceversa. Si el rango que ustedes vayan a leer de la sustancia es muy grande, pues utilizan el USUD menor, el inferior y arrancan de allí. Y si es muy corto, pues utilizan el USUD mayor, ¿ok? Seguimos. El siguiente parámetro a determinar es el área requerida. Ese se determina en pies cuadrados y está fundamentado por esta ecuación que tenemos aquí. Entonces eso depende del calor promedio entre el coeficiente de diseño de transferencia de calor y la media logarítmica de temperaturas corregida. Entonces aquí ustedes pueden visualizar que ya hay un condicionante. Es importante que toda ecuación que haya vaya enlazada, porque si ustedes hacen un cambio, vuelvo y repito, que ya van a ver por qué yo les hablo de que hagan un cambio, entonces deben, para evitar errores, deben mejor enlazar todo en ecuaciones. Luego nos vamos a ver lo que es el área del tubo por pie lineal. Esa área se le va a llamar A'' y se obtiene en pie cuadrado por pie. ¿Cómo se lee esa área? Esta área solo se va a leer para los tubos, para la coraza no aplica. ¿Y cómo se lee? Bueno, aquí nos están dando el vínculo de que es tabla 11. Entonces nos vamos al vínculo de la tabla 11, que es esta tabla que va a aparecer aquí en las tablas que ustedes poseen. Es esta tabla y dice datos de tubos para condensadores e intercambiadores de calor. Entonces, como dato, a nosotros nos dice que el intercambiador, el tubo, el diámetro externo del tubo es de 3/4 de pulgada y que además es 16 BWG. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en esta tabla? Bueno, identifican su diámetro externo, ubican en el BWG de ese diámetro externo el número que se les está dando y aquí, como sigue en la flechita, este A'' que está por aquí es para todos los valores que representan el diámetro externo de 3/4 de pulgada. Entonces, en este caso, este sería nuestro A''. Y ahí se lee que es 0,1963 y aquí lo dice, pie por pie cuadrado. Entonces, nos vamos para acá. Aquí está, pie cuadrado por pie, y obtenemos así el valor de A''.
Seguimos con otro parámetro en la geometría del intercambiador, el número de tubos. ¿Cómo hallamos ese número de tubos? Ok, aquí nos dan una ecuación y la ecuación nos dice el número de tubos va a ser igual al área requerida entre A'' por L. Ok, entonces es simplemente aplicar una ecuación que está por aquí que enlaza todos los valores. Nos enlaza el área requerida, nos enlaza el A'' y nos enlaza el L, que ese L es este dato que está por aquí que nos dice que es 16 pies de longitud y vendría a ser aquí en pies ese valor, ¿ok? Para eliminar unidades y que nos quede un valor adimensional. Entonces, aquí les arreglé para que se viera mejor esto porque estaba oculto y bueno, obtenemos que el número de tubos debería ser 149,51 tubos. Por supuesto, este número de tubos no puede ser, no existe un 149.1 tubos, existen números enteros. Entonces, en este caso, pues esto nos está dando así, debería ser 149 o 150 tubos. Ahora bien, antes de decidir sobre ese número de tubos, nos vamos a la tabla 13. Entonces, en la tabla 13, ¿qué nos dice esa tabla 13? Está la observación que dice así, con el dato del tubo de 3/4 de pulgadas, recordemos que es el diámetro externo que nos lo dan como dato, y el arreglo de cuadros, porque nos están diciendo que es un arreglo en cuadro, y vamos aquí a volver a visualizar el diseño para verlo en los datos. Uso un arreglo cuadrado con tubos de 3/4 de pulgada, entonces, con ese arreglo de cuadros, nosotros en la tabla, en este caso va a ser la tabla 13, vamos a poder visualizar eso. ¿Cómo? Vamos a buscar la que diga tubo de 3/4 de pulgada de diámetro externo, ya por ahí estamos escogiendo que es el dato en arreglo de cuadro, sigue siendo nuestro dato. ¿Y qué vamos a ubicar? Los pasos por los tubos. En la primera prueba sabemos que son 2 pasos, entonces dentro de este rango vamos a ubicar los tubos que más se acerquen a lo que nos dio. El resultado nos dio 149,51 tubos, quiere decir que lo que más se aproxima es 166 o el valor más cercano es 166. El cálculo que se realizó lo que hace es que permite observar el mínimo de tubos que se requiere. Pero en la tabla pues tenemos que ubicar un valor con el fin de poder este valor permitirnos a su vez hallar otros parámetros del intercambiador. ¿Ok? Si de repente encontramos otro valor que no esté en este rango, pues no vamos a poder leer eso. Entonces ubicamos el valor más cercano al valor que nos dio. ¿Ok? Entonces, en este caso, 166. Regresamos nuevamente. Entonces, aquí, por eso es que yo les coloco estos grisecitos. Esto es lo que obtuvimos de la ecuación y a través de la tabla 13, esto es lo que estamos escogiendo por tabla. Entonces, luego vamos a seguir con otro parámetro que es el área de transferencia real. ¿Cómo hallamos esa área de transferencia real? Bueno, el área es otra ecuación que es igual a A'' por la longitud del intercambiador por el NT, que es el número de tubos. Entonces aquí ustedes pueden ver la ecuación aplicada para eso. Y obtenemos el área de transferencia real. Posteriormente vamos a hallar lo que es el diámetro interno de la coraza. En este caso estamos hablando ya de coraza, quiere decir que aquí el tema de los tubos no aplica. ¿Cómo leemos ese diámetro interno de la coraza? Lo vamos a leer en la misma tabla 13 que ahorita estábamos visualizando. Si ustedes ven, y recordemos, son tubos de 3/4 de pulgada en arreglo de cuadro, con 2 pasos por los tubos, bajamos, escogimos el número de tubos y a su vez aquí nos hablan de diámetro interno de la coraza. A su vez nos permite hallar ese diámetro interno de la coraza que es 17.25 pulgadas. ¿Ok? Entonces, por aquí tendríamos el diámetro de la coraza. Bien, el siguiente parámetro, el espaciado de los tubos. A ese espaciado de los tubos le vamos a hallar PT y obviamente va en el área de los tubos. Eso se va a obtener en pulgadas y también de la tabla 13. Y es este que está por aquí que dice, arreglo cuadros de 1 pulgada. 1 pulgada o 1.25 pulgadas, etcétera, el llamado o el famoso PT. ¿Y qué es PT? El espaciado de los tubos, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos bien y correcto con esto. Seguimos. Ahora vamos a hallar el coeficiente de diseño de transferencia de calor, pero corregido. Recordemos que comenzando la geometría de esto, arrancamos con
hallarlo, que lo leímos en la tabla 15 en un rango y escogimos un valor. Bueno, ahora lo vamos a corregir. ¿Cómo se corrige? Aquí está la ecuación. Nos dice, el coeficiente de transferencia de calor corregido va a ser igual al calor promedio entre la media logarítmica de temperatura corregida por el área real. Entonces aquí nuevamente nos hemos posicionado en unas ecuaciones donde toma en cuenta todo lo hallado y da un resultado. Bien, seguimos ahora con el desplazamiento de los deflectores. Recordemos que los deflectores son aquellas paletas que se colocan transversalmente al fluido o perpendicularmente a la dirección del fluido para garantizar una mejor homogenización del fluido dentro de la coraza y así garantizar una mejor eficiencia en la transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, este espaciamiento es el llamado B, se obtiene en pulgadas. ¿Y cómo hallamos ese espaciamiento de los deflectores que es colocado en la coraza, no en los tubos? Ese espaciamiento lo vamos a hallar de la siguiente manera. B es igual al diámetro interno de la coraza entre 5. Entonces, por aquí, diámetro interno de la coraza entre 5. Va enlazada una ecuación. ¿Qué pasa? Esto no puede ser tampoco, no puede haber 3,4 paletas. No, tiene que ser también un número entero, por lo tanto se redondea a 4 deflectores. Aquí les coloqué una observación que dice se redondea por arriba una vez calculado el valor. Ok, bueno, el siguiente parámetro es área de flujo por el tubo. ¿Cómo leemos esa área de flujo por el tubo? Nos vamos a la tabla 11, la que inicialmente habíamos usado, y esa área de flujo por el tubo es esto que está por aquí, que lo obtenemos en pulgadas cuadradas. Entonces, para un diámetro externo con 16 BWE leemos, y este es el área que está por aquí, que nos da 0,302 en la lectura. Bien, continuamos con el diseño del intercambiador ya en este paso 2. Entonces, el anterior video culminaba con el hallazgo del área de flujo por el tubo. Ahora bien, vamos a hallar lo que es la sección del tubo y de la coraza. Eso se denomina S sub T o S sub C y se calcula en pies cuadrados, tanto para el tubo como para la coraza. ¿Cómo se calcula? A través de estas ecuaciones que ustedes pueden observar ahí. Dependen del área del flujo, del número de tubos. Aquí en este caso depende del diámetro interno de la coraza, de PT, del diámetro externo, de los deflectores, del CT, etc. Entonces, todo esto, a lo cual dependen estas dos ecuaciones, se encuentran aquí establecidas. ¿Ok? Se encuentran enlazados a los valores que, nos marca la ecuación. Aquí está todo formulado la ecuación para que nos pueda dar un valor. Por aquí yo les coloco una observación y que dice que el término N es número de pasos por los tubos y el término NC es el número de pasos por la coraza, recordando que por la coraza es 1 y que por los tubos en este caso es 2. Entonces, aquí 1, coraza, y aquí 2 es tubo, ¿no? Entonces, pendiente allí, por ejemplo, si se desea cambiar el número de pasos por los tubos o la coraza, tendrán aquí que manualmente cambiar, o ustedes mismos se encargan de desplazarlo a otras celdas. Vamos a colocarles aquí un color neón con el objeto de que no se les olvide. Vamos a colocarle un comentario directo que diga número de paso por los tubos y entonces por aquí vamos a colocarles así pendiente. Ok, continuamos entonces con la grabación. Y recuerden que también pues pendiente el número de pasos por la coraza. Vamos a colocárselo también para que no se les olvide cuando estén estudiando. Vamos a colocar a mostrar y listo. Ya lo uso. Bien, entonces continuamos. Ya teniendo estos valores, pues el siguiente parámetro a calcular es la velocidad másica, ya lo que se le denomina G sub T y G sub C. Libra sobre hora por pie cuadrado y que dependen de estas ecuaciones que están por aquí
dependen de un flujo másico, que son datos, el flujo másico de la canasta y el flujo másico de la cesta. Y entonces se calculan igual. Ajá, seguimos. El diámetro equivalente, este se va a determinar en pie. En el caso del tubo, se va a leer directamente en tabla 11. ¿Y cómo leemos ese valor? Entonces aquí ustedes tienen que el diámetro externo es 3/4 de pulgada. Aquí dice diámetro interno en pulgadas, y aquí, de acuerdo a 16 BWG, que es el dato, se lee el diámetro por los tubos. ¿Qué sucede allí? Se debe calcular en pie. ¿Dónde estamos? Por aquí. Se debe calcular en pie. Entonces es necesario o se aplica entre 12, que es la conversión de pulgada a pie, porque la tabla nos lo está dando en pulgadas. Aquí dice pulgadas. Ok. Para el diámetro en la coraza, entonces en este caso vamos a leer lo que es la figura 25, que es esta figura que podemos visualizar aquí. Y de acuerdo al diámetro externo, que es 3/4 de pulgada, aquí lo señalamos, entonces el diámetro de la coraza nos da 0,25 pulgadas, y misma situación, se divide entre 12 para llevarlo a lo que es pie, de 0,95 entre 12, y eso nos da lo que es pie. Entonces ya se obtiene el diámetro equivalente para tubo y coraza. Ahora, bueno, se calcula el número de Reynolds. ¿Cómo se calcula el número de Reynolds? Depende de esas ecuaciones que están por aquí. Dependen de la velocidad másica, del diámetro equivalente entre la viscosidad. ¿Ok? Esto nos va a dar un valor adimensional. Entonces, aquí está toda la ecuación y los enlaces para ello. Seguimos. Ahora se va a hallar lo que es el parámetro factor de transferencia de calor, o el denominado JH. Ese se halla tanto para tubo como para coraza, y se va a hallar a partir de la figura 24 para tubo y figura 25 para la coraza. Y vamos a hacer un clic para ver cómo se halla ese valor. Entonces ese valor ustedes lo van a leer con Reynolds. Con Reynolds van a cortar la curva que está por aquí y lo proyectan al eje de la Y, y ahí les va a dar su valor de JH. Ajá. Para la coraza nos vamos a la figura 25 y misma situación. Ubican a Reynolds, se cortan la pendiente en este caso y leen el eje de la Y, y eso nos da otro valor. Entonces los Reynolds aquí son importantes para poder leer esos JH. Para un caso nos dio 75 y para el otro 40, y estos son valores adimensionales. Luego vamos a calcular el factor PRK. Este factor PRK se calcula de la siguiente manera, con esta ecuación que está por aquí, que va a depender de varias variables. Todas las variables se encuentran aquí ubicadas en la ecuación y se calcula. Sencillamente hay una sustitución. Luego tenemos lo que es el coeficiente de transferencia de calor, H sub I y H sub O. Esto tiene que ver, acaban de presentar, con la relación que existe entre la transferencia de calor por conducción y por convección, ¿no? Entonces, aquí pues esto se calcula de la siguiente manera: H es igual a JH por PRK entre diámetro equivalente. Para ambos se utiliza la misma ecuación y lo que se hace es sustituir valores y calcular. El siguiente parámetro ya es la relación directa que existe entre la conductividad y la convección, y se halla para un solo valor que va a aplicar directamente en los tubos. A ese le vamos a llamar H y O, y va a ser H sub I por el diámetro interno del tubo entre el diámetro externo del tubo. Recordemos aquí que el diámetro interno del tubo fue un valor que se leyó en la tabla 11, se obtuvo en pulgadas, entonces era 0, si lo vemos aquí era 0,62, no lo enlazamos porque realmente donde lo utilizamos de una vez hicimos la conversión a pie. Los 3/4 es un dato y se obtiene el coeficiente de transferencia de calor. Luego, vamos a hallar el factor phi, que esto es un factor que siempre se va a suponer que es 1. Ok, posteriormente vamos a hacer lo que es el coeficiente de transferencia de calor corregido con ese factor phi, y pues nos va a dar los mismos valores. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo hallamos ese coeficiente de transferencia de calor que depende del factor phi? Bueno, para los tubos ese va a ser el mismo H y O,
pero para la coraza se le va a denominar H sub 0' y va a depender de H sub 0 por el factor. Entonces allí pues están los enlaces para ver eso. Ya estamos casi culminando este segundo paso y vamos a hallar lo que es ahora el coeficiente de transferencia de calor corregido para frío y para caliente. Entonces, ¿cómo lo corregimos? A través de los parámetros que aquí se observan y en la aplicación de la fórmula. Y viene lo más importante de lo que es todo este proceso. Para diseñar este intercambiador de calor, a nosotros nos hace mención de que el factor de obstrucción requerido, o el R sub D, es de 0,005. Este segundo paso, todos estos parámetros que se hallaron se hacen con el fin de llegar a calcular ese factor de obstrucción requerido. Y si cumple con unas especificaciones, ya es el primer parámetro que nos marca si el intercambiador de calor está bien diseñado o hay que reconsiderar algunos supuestos que nosotros fuimos escogiendo en el camino. Vamos a leer las observaciones. El factor de obstrucción real, es decir, el que hallamos a través de todos los valores que estemos hallando, debe ser muy próximo al requerido. Si, por ejemplo, el valor real hubiese dado 0.3, se considera un valor lejano, ya que no habría la transferencia de calor mínima requerida. Por el contrario, si RDR es muy alto, por ejemplo 1, el área de transferencia es muy alta y se debe disminuir. En este caso, pues para disminuir eso se puede aumentar U sub D y se debe hacer una segunda prueba y modificar. Entonces aquí damos algunos tips que se pueden modificar para lograr que este RD real esté muy similar a RD requerido. Se puede modificar U sub D o N sub D o pasos por los tubos y la coraza hasta lograr más o menos un factor de obstrucción real más o menos igual al factor de obstrucción requerido. El real puede ser un poquito mayor que el requerido, puede ser igual, pero no puede ser menor. Y no puede ser tampoco tan lejano en los niveles mayores. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues esto nos está dando a nosotros 0,005. Y como el requerido es 0,005, entonces decimos que hasta este momento todo va muy bien. Se deja así, eso es el número de pasos por los tubos y la coraza, ese es el número de tubos, ese es el U sub D, ese es FT, etcétera, que hayamos supuesto, ¿ok? Entonces, luego de hacer eso, continuamos en el segundo paso con lo que es la corrección de la temperatura de la pared. Aquí en esta corrección de la temperatura de la pared, nosotros volvemos a hallar un factor de obstrucción y ese factor de obstrucción nos tiene que volver a cumplir estas condiciones. Para esta corrección de temperatura de la pared existen varios parámetros que vamos a hallar. El primero es la temperatura de la pared. Esa temperatura de la pared proviene de la ecuación que aquí pueden observar. Segundo, la viscosidad de la pared, la cual la pueden leer en la figura 14. ¿Cómo vamos a leer eso? Lo vamos a leer de la siguiente manera. Entonces vamos aquí a minimizar el zoom para que puedan observar mejor y dice: para el caso del aceite de 35 API se puede tomar 35 API destilados cuyo eje de las X es 10 y eje de la Y es 20. Entonces en esta figura 14 ustedes van a ubicar el punto X y Y. Y para el caso de la nafta, que es 48 API, se debe leer la viscosidad a 42 API queroseno y de 56 API gasolina e interpolar. En gráfica se muestra el ejemplo para el aceite ligero. Entonces nosotros ahí en la gráfica lo que hacemos es buscar o ubicar los puntos, unir el punto 1 con el punto 2 y al unirse él va a cortar una viscosidad y esta viscosidad es el valor que nosotros vamos a obtener. Entonces aquí por ejemplo esa viscosidad nos da que es 0,31 y que para el aceite es 1, ¿ok? Luego vamos a hallar la viscosidad, esa se obtiene en centipoise, tenemos que hallar en libras sobre hora-pie y aplicamos la ecuación con ese factor de corrección respectivo. Luego aplicamos un factor, a este le podemos llamar θ, entonces este factor pues también depende de las ecuaciones que allí se señalan y obtenemos valores. Posteriormente, coeficiente de transferencia de calor también depende de unas ecuaciones, no hay ningún supuesto, no hay ninguna observación, etc.
El coeficiente corregido también depende de una ecuación, este es el mismo para tubo o coraza. Y llegamos a donde se quiere llegar, que es al factor de obstrucción requerido, y este factor de obstrucción al aplicar nuevamente la ecuación nos tiene que cumplir, y efectivamente nos está cumpliendo, que el real es igual al requerido. Entonces, quiere decir que hasta este momento todos los datos que se están utilizando, todo lo que se ha supuesto, es correcto y este es el intercambiador. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, el R real nos da, el R sub D real nos da menor? Tenemos que modificar, según las observaciones que les mencioné arriba. Primero se modifica U sub D. Si modificando U sub D, recordemos que U sub D era un rango que iba entre 30 y 60, si no me equivoco, probablemente entonces tengan que bajarlo a 55 y ahí vuelven a hacer todo. Si no les vuelve a dar, entonces bajan otra vez el U sub D, pero ya a límites inferiores. Si no les vuelve a dar, tienen que cambiar el número de tubos. Si no les da, tienen que cambiar el número de pasos. Y así sucesivamente. Entonces, yo les decía que en este segundo paso le habíamos llamado primera prueba, pero existe la posibilidad de que ustedes tengan que hacer N pruebas. Y he llegado a ver personas que hacen un diseño que tienen que hacer hasta 10 pruebas para lograr que haya la eficiencia de la transferencia de calor que se requiere para esos intercambiadores de calor. ¿Okay? Entonces, eso por aquí. Ahora nos vamos a el último paso de este diseño de intercambiadores de calor y lo vamos a hacer en el siguiente video. Bien, ahora continuamos con la parte 3 para este diseño de intercambiador de calor, que es la última parte ya de este diseño. Una vez haber obtenido los requerimientos térmicos del intercambiador, así como su geometría, ahora vamos a calcular lo que es la caída de presión que va a experimentar el intercambiador de calor. Entonces, para ello los parámetros que se van hallando son factor de fricción. Este factor de fricción se lee para tubo y coraza, en este caso se les coloca que en la figura 30 y 29 lo pueden leer, y lo que hacen es utilizar el Reynolds que obtuvieron, cortan las curvas y leen en el eje Y. Posteriormente existe el factor N+1, este solo va a ser calculado para la coraza a través de la ecuación que aquí se señala, y importante es que este factor tiene que ser un número entero, ¿ok? Luego la caída de presión por fricción, son estas dos ecuaciones que aquí se muestran, aquí se aplican y obtenemos esos valores. Y la caída de presión de retorno solo aplica a los tubos, que depende de esta ecuación donde existe una nueva variable que se denomina Y, y esa Y se lee en la figura. Y el valor que se ingresa en el eje de las X es el valor G sub T, se corta la pendiente y se lee en el eje de las Y. Entonces, de esa manera obtenemos ese parámetro que allí se tiene, aplicamos lo que es la ecuación y obtenemos el valor. Y posteriormente, pues calculamos lo que es la caída de presión total, que depende también de, para tubos es la presión por fricción más la presión por retorno, y para coraza es solo la presión, la caída de presión por fricción. Entonces, eso nos dan estos valores que están aquí. ¿Qué observación hay aquí? Dice, si la caída de presión es mayor a 10 psi, se debe repetir. Entonces, pudimos haber obtenido RD real igual a RD requerido o un poquito mayor, y se cumplió en el paso 1, se cumplió en la corrección de temperatura de las paredes. Pero si en la caída de presión no hay lo indicado, entonces se tiene que volver a hacer una segunda prueba. Y esto incluye que se modifique primero el U sub D, después el número de tubos o el número de pasos, etcétera, ¿no? Es importante también acotar que cuando se calcula la caída de presión para los gases, el resultado pues se divide entre 2. Esta es la diferencia con respecto a esto, y bueno, ya hasta aquí.